¿Qué tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 57 de esta serie de videos de Java desde cero. En este video estaremos platicando de la estructura condicional if-else. Antes de continuar, vamos a abrir nuestro IDE. Todavía tenemos pendiente hacer una validación utilizando el tipo de dato char. Entonces, antes de adentrarnos a la estructura condicional if-else, considero que es importante hacer un ejercicio rápido acerca de cómo podemos utilizar la condición if, pero teniendo una variable de tipo char. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Yo ya tengo creado un proyecto al cual he puesto videotutorial número 47. Dentro del paquete se encuentran dos clases. La primera tiene el nombre de estructura condicional if, no tiene el método main. La segunda tiene el nombre de principal y es la que contiene el método main. Recuerden que en la clase principal vamos a hacer la invocación a los métodos que declararemos en la clase estructura condicional if. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de la clase estructura condicional if, que es en donde estaremos declarando los métodos que vamos a ocupar. Entonces, con este objeto vamos a poder invocarlos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el nombre de la clase, que es estructura condicional if. Tenemos que ponerle un nombre a nuestro objeto. El nombre que yo le daré es este. Y vamos a decir que va a ser igual a new. Ahora vamos a especificar el nombre del constructor. Recuerden que el constructor va a tener el mismo nombre que la clase, entonces yo voy a copiar y pegar únicamente, punto y coma. Al parecer me equivoqué al escribir el nombre de la clase, entonces vamos a corregir struct condicional. Ahora sí ya tenemos el nombre correcto de nuestra clase y de nuestro constructor. Vamos a hacer la invocación al método 1. Este método todavía no lo tenemos declarado en la clase estructura condicional. Ya lo tenemos invocado, pero aún no está declarado. Entonces vamos a proceder a la declaración. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar un programa en el cual Control Escolar solicita que los alumnos del turno vespertino vean un mensaje en pantalla que diga: los alumnos del turno vespertino salen media hora antes. Esto lo hace con la intención de persuadir a los alumnos porque la mayoría desea ingresar al turno matutino. Entonces, al ver esto, probablemente eso los motive a solicitar el turno vespertino. Entonces, vamos a crear primero una variable de tipo char, a la cual llamaremos turno, y vamos a iniciarla con el valor de V mayúscula. Pero aquí no hemos puesto todavía el nombre de nuestro método. Entonces vamos a iniciar la declaración de nuestro método. Va a ser un método que no nos va a regresar nada. Va a ser void. Y el nombre habíamos comentado que va a ser método 1. No tiene parámetros. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora sí, aquí adentro vamos a pegar la variable que habíamos creado previamente de tipo char, que tiene el nombre de turno y tiene un valor de V mayúscula que vendría siendo vespertino. Ahora vamos a poner nuestra condición y vamos a indicar lo siguiente: si turno es igual a V, vamos a imprimir un mensaje en pantalla que diga lo siguiente: so, los alumnos del turno vespertino
salen media hora antes. Ya tenemos el mensaje en pantalla. Antes de correr, vamos a hacer una breve explicación. Entonces, recuerden que este valor de V lo vamos a recuperar. Es lo que el alumno va a ingresar. Por el momento no hemos visto cómo y estamos asumiendo que ha seleccionado el turno vespertino. Entonces, si turno es igual a V mayúscula, entonces se va a ejecutar esta línea de código y se va a imprimir este mensaje en pantalla. Vamos a correr para que ustedes vean el resultado. Entonces, no podemos correr nuestra clase si esta no tiene un método main. Entonces tenemos que irnos a la clase principal porque la clase estructura condicional if no tiene el método main. Entonces nos vamos a la clase principal y aquí es a donde vamos a hacer el run file. Y efectivamente, como habíamos comentado hace unos instantes, se ejecuta esta línea y se ejecuta porque turno tiene un valor de V mayúscula y es igual a V mayúscula. Entonces se ejecuta esta línea y se imprime este mensaje en pantalla y es el que vemos aquí. Si el alumno decide, en lugar de elegir turno vespertino, elige turno matutino, ya no debería de ejecutarse esta línea de código, ya no entraría a la condición if porque no se cumple. Ya no se cumple porque turno ahora tiene el valor de M mayúscula, entonces M mayúscula no es igual a V mayúscula. Vamos a correr para que ustedes vean el resultado en consola. Ya terminó de correr nuestro programa y como habíamos comentado, no se imprime ninguna línea, entonces esta línea de código no se va a ejecutar y por tanto no se va a imprimir el mensaje en consola. Aquí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de crear la validación porque si nosotros indicamos con V minúscula esta línea de código tampoco no se va a ejecutar. Si intentamos comparar turno ahora que tiene como valor V minúscula con V mayúscula, son diferentes porque aquí la condición tiene que ser que turno tenga un valor de V mayúscula. Si tiene un valor de V minúscula, no se va a ejecutar esta línea de código. Vamos a correr para que ustedes vean que efectivamente no se va a mostrar este mensaje en consola. Y no se va a mostrar porque V minúscula no es igual a V mayúscula. Entonces, aquí para usar variables de tipo char es necesario que sean, ya sea, si estamos comparando mayúsculas, que sean mayúsculas. Si estamos comparando minúsculas, que sean minúsculas. Entonces, si nosotros comparamos una minúscula con una mayúscula, así sea la misma letra, no se va a cumplir la condición. Tenemos el resultado en consola y como habíamos comentado, no se imprime el mensaje de texto. Entonces la consola está vacía. Ahora vamos a platicar de la estructura condicional if-else. Este tipo de condición se utiliza cuando se requiere ejecutar el código dentro de la condición if si ésta se cumple. Y en caso de que no se cumpla, se desea ejecutar el código que se encuentra dentro del bloque else. Vamos a primero, entre comentarios, escribir la sintaxis. Vendría siendo algo como esto. If, aquí es a donde nosotros ponemos la condición. Si la condición se cumple, se va a ejecutar este bloque de código. En caso de que no se cumpla, se ejecutaría este bloque de código. Como hemos comentado, esta va a ser nuestra condición. Si la condición se cumple, se ejecuta el código que tengamos aquí dentro de estas llaves. Y en caso de que no se cumpla, se va a ejecutar el código que tendremos dentro del bloque else.
Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda mejor. Ahora este ejercicio lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a crear un método con parámetros. Vamos a repetir uno de los ejercicios que habíamos hecho anteriormente, pero ahora utilizando la estructura condicional if-else. Y este ejercicio es: si un cliente compra 3 o más productos, va a recibir un 10% de descuento y aparte se va a mostrar en consola el siguiente texto que dice: se aplica descuento a partir de 3 piezas. En caso de que compre menos de 3 piezas, solo recibiría en consola un mensaje que dice: se requiere comprar 3 piezas o más para obtener un 10% de descuento y el precio a pagar, pero sin el 10%. Entonces, para hacer este ejercicio, tenemos que crear dos variables. La primera va a ser de tipo float, que va a ser el precio del producto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable de tipo float que va a contener el precio del producto y va a ser igual a 10.0. Recuerden que este valor lo vamos a recuperar. Más adelante vamos a ver cómo podemos recuperar estos valores. Y una variable más de tipo entero, a la cual llamaremos piezas compradas. Y va a tener un valor de 3. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar la invocación del método 2. Por el momento este método no lo tenemos creado. Y en la invocación de este método vamos a pasarle, aquí tengo mal el nombre del objeto, dos valores. El primero va a ser de tipo float y que va a ser el precio del producto. Entonces lo voy a copiar aquí, lo voy a pegar, voy a separar con una coma porque voy a agregar también el valor que tiene la variable piezas compradas, que en este caso es 3. Piezas compradas. Y ahora me está marcando error porque todavía no tengo el método declarado en la clase estructura condicional if. Entonces vamos a declararlo. Vamos a ver dónde se cierra la llave de este método. Aquí se cierra, entonces vamos a empezar con la declaración. Vamos a escribir public. Es un método que no nos va a regresar nada y, como hemos comentado, va a tener el nombre de método 2. Este método tiene dos parámetros porque en la invocación estamos pasando dos valores, uno de tipo float y el otro de tipo entero. Entonces, vamos a crear estos parámetros. Pueden tener el nombre que ustedes gusten. Yo en mi caso le puedo poner precio producto. O bien le puedo poner únicamente P producto. Y también es válido. Siempre y cuando el orden de los parámetros sea exactamente el mismo que los valores que nosotros estamos pasando en la invocación del método. Y después tenemos el número de piezas. Yo aquí le voy a poner piezas compradas. Entonces ya tengo mi método con mis dos parámetros. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Tenemos que crear una variable para calcular el total. Entonces esta variable va a ser igual de tipo float, total. Y vamos a decir que total va a ser igual a P producto por piezas compradas. Vamos a decir que si piezas compradas es mayor o igual a 3, vamos a escribir bien el nombre de la variable, se va a ejecutar el código que tengamos dentro de nuestra condición if y va a ser el siguiente. Total va a ser igual a total por punto 90 y especificamos que va a ser un valor flotante.
Entonces, si piezas compradas es mayor o igual a 3, se va a ejecutar primero esta instrucción, la cual al total le va a aplicar un 10% de descuento. Después vamos a imprimir un mensaje en consola que diga lo siguiente. Se aplica descuento a partir de 3 piezas. Y vamos a también imprimir el total a pagar. Con el siguiente texto. El total a pagar es de... Y vamos a concatenar el valor que tiene la variable total. Entonces aquí nuestra variable total va a tener un valor. Si esta condición se cumple, ahora ese valor que tenía aquí nuestra variable total va a cambiar. Va a ser menor porque se va a aplicar un 10% de descuento. Pero ¿qué sucede si esta condición no se cumple? Es decir, el cliente compra tan solo 2 piezas. Entonces se va a ejecutar el código que se encuentre dentro del bloque else. Y aquí lo que vamos a poner es lo siguiente. 2 instrucciones para imprimir en pantalla. La primera va a tener el siguiente texto. Se requiere comprar 3 piezas o más para tener un 10% de descuento. Y también vamos a imprimir el total a pagar. El total a pagar es de... Y vamos a concatenar nuestra variable total. Antes de correr, vamos a recapitular. Lo primero que hicimos aquí fue crear una variable de tipo float. Le asignamos el valor de 10.0 y una variable de tipo int, donde almacenamos el valor de 3. Posteriormente invocamos al método 2 y le vamos a pasar 2 valores, uno de tipo float y uno más de tipo int. En la variable de tipo float guardamos un valor de 10.0 y en la variable de tipo int guardamos un valor de 3. Y en la declaración tenemos lo siguiente. Entonces nos vamos a nuestra clase estructura condicional y aquí ya tenemos nuestros 2 parámetros. Entonces recuerden que la invocación primero estamos pasando un valor flotante que es de 10.0 y después un valor de tipo entero que es de 3. Y estos mismos valores son los que vamos a recibir aquí. Entonces ya con estos valores podemos realizar esta operación y el resultado lo vamos a guardar en la variable total, que es de tipo float, y después procedemos a hacer la comparación. Si piezas compradas es mayor o igual a 3, vamos a ejecutar esta serie de instrucciones. En este caso se va a cumplir porque en la invocación le pasamos un valor de 3. Y la primera instrucción que se va a ejecutar dentro de la condición if es que vamos a aplicar un 10% de descuento. Después vamos a imprimir este mensaje en consola y finalmente el precio final. Por el momento, el bloque de código que tenemos dentro de nuestro else no se va a ejecutar. Vamos a correr para que ustedes vean. Ya tenemos el resultado en consola, entonces vamos a analizar lo que se muestra y primero vamos a empezar
por el primer mensaje que dice se aplica descuento a partir de 3 piezas. Es este que está aquí. Entonces, sí se está ejecutando el código que viene dentro de la condición if. Después nos dice que el total a pagar es de 27 y es esta instrucción que tenemos acá. Entonces, este total de 27 sale después de multiplicar el total inicial por 0.90, que es el 10% de descuento. Entonces, si nos vamos a la invocación del método, vamos a encontrar que estamos pasando una variable de tipo float que tiene un valor de 10.0 y una variable de tipo int que tiene un valor de 3. Entonces, aquí en esta instrucción, si nosotros multiplicamos 10.0 por 3, nos va a dar 30. Entonces, 30, pero como se cumple nuestra condición, entra este bloque de código y aplica un 10% de descuento. Ahora vamos a ver qué sucede si el cliente en realidad compra tan solo 2 piezas. Entonces, en piezas compradas, ahora va a tener un valor de 2. Vamos nuevamente a correr nuestra clase principal para que ustedes vean el resultado en consola. Ya tenemos las dos instrucciones impresas en consola. Vamos a analizar cada una de ellas. Entonces, ahora tenemos un mensaje que dice, se requieren comprar 3 piezas o más para tener un 10% de descuento. Es este mensaje que tenemos aquí y es este mensaje que hemos puesto dentro de nuestro bloque else. Entonces, ahora no se cumple esta condición y como no se cumple, salta a este bloque de código. ¿Pero por qué no se cumple? Porque si nosotros nos vamos a la invocación del método, vamos a encontrar que ahora nuestra variable de tipo int, piezas compradas, tiene un valor de 2. Entonces, ahora tiene un valor de 2 y 2 no es mayor ni es igual a 3. Entonces no se cumple esta condición y por eso es que salta a lo que tenemos en nuestro bloque de código else y se imprimen estas dos instrucciones que tenemos aquí. Entonces, la siguiente instrucción que se imprime es el total a pagar, es de, y se le concatena el valor que tiene la variable total. En este caso, si el producto vale 10 pesos y las piezas que ha comprado el cliente son 2, multiplicamos aquí arriba 10 por 2, nos va a dar un valor de 20. Entonces nuestra variable vale 20 y es el valor que se va a imprimir aquí. Entonces no pasa por el bloque de código if, tampoco no hace el 10% de descuento y es por eso que se imprime el valor de 20. Hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.